Vamos a entrarle a un debate muy interesante en torno al presupuesto. Y hoy le aprecio a 3 representantes de cada una de las fracciones políticas en este país. Por la oposición está el diputado Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También de la oposición, pero de otra oposición, bueno, de una oposición que a veces no es tan la oposición PRI-PAN-PRD como era la tradicional, de Movimiento Ciudadano, Gibran Ramírez. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. De verdad, un honor. Gracias, Gibran. Y de la 4T está con nosotros también, y te aprecio muchísimo, Gabriel García, diputado de Morena. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar con ustedes. A ver, buenos días, compañeros. De saque, pues entremos y empezamos contigo, si nos permites, Gabriel. ¿Cómo ven el presupuesto? Pues es un presupuesto primeramente responsable. Uh-huh. Plantea la disminución del déficit Uh-huh. Para mandar un mensaje que se requiere para la estabilidad y las expectativas futuras. Pero tiene una prioridad, que son los ahora derechos sociales. Uh-huh. En su mayoría, los programas sociales de bienestar se han convertido en derechos, ahora inclusive respaldados por la Constitución. En ese aspecto, en el gasto social, está la prioridad junto con la infraestructura. Uh-huh. Esta fórmula, pensamos con este planteamiento, va a dar la estabilidad y va a darle continuidad al desarrollo de abajo hacia arriba. Uh-huh. Esa es una primera impresión. ¿Qué dicen en la oposición, en el PRI en particular, Rubén? Bueno, primero pongamos un contexto. Esta administración recibió un problema en las finanzas públicas y en el crecimiento económico del país, que es muy evidente. Segundo, recibimos un paquete económico. Está la parte de ingresos y la parte de egresos. En la parte de ingresos, a mi juicio y el de mucha gente, incluso la Coparmex, pues hay algo de irreal. Se dice que vamos a tener un crecimiento económico que no es el que reportan los especialistas. Tenemos una inflación ahí reportada que es mucho menor de la que se viene dando, y además que no se espera que así sea, porque no estamos aumentando nuestra productividad. Un precio del dólar muy conservador, en 18.5 ahí más o menos, y una tasa de interés baja. Sobre esto se monta el presupuesto de egresos, y pues obviamente ellos tienen que cumplir con la narrativa de bajar el déficit, pero lo están haciendo, para empezar, a mi juicio, con un engaño, con esta parte de los ingresos. Segundo, están sacrificando temas importantes como la salud, la educación, la seguridad. Hombre, la cultura le va muy mal. E incluso la parte esta de los programas sociales, pues trae decrecimientos en varios de ellos. Por ejemplo, en pensión de adultos mayores, 0.33 menos. Vemos un gobierno que tiene dificultades en lo macroeconómico y que va a empezar a sacrificar pues las partes importantes de este país. ¿Qué dicen en el Movimiento Ciudadano, Gibran? Bueno, es un presupuesto evidentemente de ajuste. Okay. No es un presupuesto en ese sentido progresista, porque la manera de ajustar no privilegia el gasto público, salvo en infraestructura, donde hay un desplazamiento, digamos, de la Secretaría de la Defensa Nacional a SEDATU, lo que en principio es una buena noticia. Pero por otra parte, el presupuesto sería el sueño de los teóricos neoliberales como Hayek, que proponían dar, en lugar de servicios sociales, vouchers, para que uno acuda al mercado y resuelva así las necesidades como la salud y la educación. Las disminuciones en este presupuesto a la educación pública y particularmente a las universidades públicas, castigando, por ejemplo, a universidades de estados que han significado un problema para los gobiernos de Morena, como la Universidad Autónoma de Sinaloa. La disminución en educación pública y en salud pública encubren una privatización soterrada de esos servicios. En el sexenio pasado hubo un desplazamiento en la forma en la que se atendían los mexicanos en sus necesidades de salud, que se pasó, digamos,
lentamente del sistema de salud pública Ujú. a los consultorios adyacentes a farmacia, Ok. debido al abandono del sistema de salud pública. Ahora, con la educación pasa algo similar. Mientras florecen universidades privadas, digamos, de pocas capacidades, el gasto público en las universidades públicas Ya. baja y cada vez tenemos más muchachos fuera de la educación superior. Vámonos a esos temas de los recortes, justamente de lo que se ha hablado muchísimo, y empecemos con el de la cultura, el de la educación, el de las universidades. ¿Qué dices, Gabriel García, de la 4T de Morena? Pues el único engaño que hay aquí es la visión que se tiene del presupuesto. No se quiere reconocer que hay un incremento del gasto social que beneficia en su conjunto a todos los niveles. Y voy a poner un ejemplo. En el caso de la educación, Uh-huh. se la pasan diciendo que hay una reducción, pero no se toma en cuenta que es una contribución que está clasificada en otro rubro, que son las becas en todos los niveles educativos. Por eso, Gabriel, Un vouchers a cambio incremento. de derechos. No, ¿cómo vouchers? O sea, son transferencias, efectivo. transferencias directas Por eso, cash. a las madres de familia para que sus hijos no dejen la escuela. Estamos de acuerdo. Eso genera Es un, dinero a cambio de efecto derechos. redistributivo y no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Justamente es la nueva, justamente es la nueva política económica y social con la que el conjunto de programas sociales han detonado el desarrollo de la economía, el crecimiento. ¿De qué manera? Porque cuando llegan las becas y las pensiones a los adultos mayores a sus manos, se genera el efecto multiplicador del ingreso, se genera más consumo y con eso se ven las empresas beneficiadas al tener que producir más. Por eso hemos sostenido la economía y por eso estas expectativas Entiendo, de Gabriel. crecimiento son perfectamente posibles. Entiendo que no hay un recorte, como lo ven ustedes, sino que se redistribuye, es lo que dijiste. Exactamente. Se pasa a los programas sociales. Se Exactamente. le da de Y manera hay un directa caso a la muy población. específico que aquí se mencionó. En el caso de seguridad. Bueno, Ahorita dicen- vamos con seguridad y Ok, con todos de acuerdo, nosotros. de Vamos, si acuerdo. quieres, Muy a bien, desahogar muy bien, primero. muy bien. Educación. ¿Qué dice pero Rubén yo te Moreira? pongo un ejemplo rápido. En esta sopa que es el presupuesto que nos enviaron, porque en las instituciones de educación superior, su presupuesto, uno está en la Secretaría de Agricultura, otro está en la Secretaría de Educación. Ujú. Todos vimos cómo a un buen número de instituciones de educación superior se les disminuye el presupuesto. Cuando se hace el escándalo, el señor secretario, un subsecretario de Hacienda dice, tuvimos un error, entrecomillado, disminuimos el presupuesto de la UNAM y del Politécnico, pero lo vamos a llevar a un 3.5%. Eso dice. Primero, un 3.5% no es la inflación del año pasado, pero Sí, bueno. claro. Y segundo, tú esperarías que a una universidad esta le dieras mucho más dinero. Pero no dice nada del resto de las universidades. Luego por ahí un funcionario de la UAM dice, ya me dijeron los de la NUYES que a nosotros también nos van a dar 3.5%. Ayer en la noche ni Hacienda ni a NUYES habían confirmado eso. Por otro lado, se quedan una serie de universidades sin la rectificación. No se ha aclarado qué va a pasar con el Tecnológico de México, que es una red muy grande de tecnológicos en el país. No se ha aclarado qué va a pasar con la Autónoma Agraria Antonio Narro o con la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros estamos a favor de los programas sociales, pero si ese dinero se va a llevar a escuelas privadas de baja factura, pues eso no es justo, ¿no? Que sirva para que la gente crezca. Pero ¿por qué bajarle a las instituciones de educación superior? Ahora hay cosas que son incuestionables. 30% menos de presupuesto para cultura. ¿Por qué? Pues porque la 4T está peleada con la educación de calidad, con la cultura, con la aspiración de la gente a crecer. E insisto, muchos programas sociales bajaron. ¿Y esto por qué es? Porque no tienen dinero. Porque el gobierno que se fue, pues utilizó la tarjeta de crédito para despacharse y hoy
no le resto mérito en eso a la presidenta, pues trata de ordenar la casa con lo que tiene. Inclusive hay una crítica de la misma Elena Poniatowska en el sentido de la reducción de la cultura. Lo mencionaba el día de ayer, ya lo informábamos más temprano. ¿Qué nos dices, Gibran, sobre este tema? Educación, cultura en particular. Bueno, a mí me parece que si había que decidir de dónde recortar, la educación no es el mejor lugar para hacerlo. Para completar un poco los datos que trae Rubén, yo me anoté algunas universidades que son muy importantes para el país. El Colegio de México le redujeron 46 millones de pesos y digamos, puede parecer poco, pero el colegio es una institución pequeña, pero que es muy importante para la producción cultural en nuestro país. La Pedagógica Nacional, que forma profesoras y profesores de todos los niveles, pero particularmente de educación básica, le redujeron 989 millones. La Antonio Narro, 107. Y esto que es muy grave, el Tecnológico Nacional de México, más de 1.680 millones menos. Es una de las redes que atiende más jóvenes en nuestro país y no hay una explicación de cómo un puñado de becas va a poder sustituir todo lo que los estudiantes necesitan, por ejemplo, en los talleres, en la infraestructura que utilizan todos los días. Hay, desde luego, que recortar. Hay que hacer un ajuste. La otra opción era endeudarse más. Yo celebro que no se recurra a un endeudamiento, aunque teníamos espacio para hacerlo, teníamos espacio para hacerlo, intentan ser responsables, pero recortan en lugares donde no tendría que hacerse. ¿Qué dices, Gabriel García, de la Cuarta Transformación, diputado de Morena? Digo, ahí están las críticas a la reducción del presupuesto y además entremos al tema de seguridad también que querías tocar. Pues hay una fórmula muy importante que ha dado resultados. La conocida austeridad republicana. Y todo el mundo entiende la austeridad, en Europa la entienden como la reducción justamente del gasto social educativo. Y del gasto educativo. Pero esa no es la austeridad a la que nos referimos. Miren, por ejemplo, en el tema de cultura, ¿por qué es tan drástica la comparación? Porque hay ejemplos que antes, en los dos gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto, las disminuciones en relación a Andrés. No, permíteme. La política de austeridad fue tan grande, esta diferencia, que nos va a llevar 2 sexenios llegar al punto de equilibrio, al punto justo de lo que llamamos austeridad republicana. Por ejemplo, esta reducción, si lo contrastas con estos dos gobiernos, por ejemplo, ¿a dónde se iba el dinero de cultura? Ahí está la conocida Suavicrema, monumento que a nadie le gustó, 2,000 millones de pesos. Y entonces, si lo comparas con esa cultura de la corrupción, pues obviamente que ustedes van a sentir un recorte incalculable, ¿verdad? Lo mismo con Peña Nieto, con todas las banalidades artísticas, que para ellos era cultura. Aquí se está llegando a un punto. Y además otra cosa, ¿cuál es el fuerte de la cultura en el contexto de lo que llamamos Cuarta Transformación? Es la cultura comunitaria. Y hay proyectos importantísimos que todos se vinculan con que los jóvenes tengan acceso a sus becas y desde luego eso beneficia la educación, la cultura, el desarrollo humano. ¿Qué dice Rubén Moreira sobre el tema? Bueno, me llama la atención cómo defienden lo indefendible, porque el problema no es el que está señalando nuestro compañero. El problema es que al INA le disminuyeron el 47%, al INBA el 10%, a Reeducación el 10%. O sea, no estamos hablando de ese tipo de obras que tal vez mal se dieron. Estamos hablando, por ejemplo, del rescate cultural. Estamos hablando de cientos de áreas arqueológicas que no tienen dinero para mantenerse. Estamos hablando que se están cayendo edificios históricos por todos lados. Estamos hablando de que ya no hay rescate. Pero además no lo decimos nosotros, lo dicen intelectuales como Elena Poniatowska. Entonces, está bien tratar de defender las cosas, pero esa es la realidad. La realidad es que
se está sacrificando lo más por lo menos. Ujú. Entonces, veo también un presupuesto que está alejado de la realidad de nuestro país y hay muchos ejemplos. No me quiero salir ahora de la cultura, pero si tú checas el dinero que se le está dando al Instituto Nacional de Migración o el dinero que se le va a dar a la protección consular, también bajó. Cuando con el gobierno de Trump se espera dificultades en ese tema y problemas de coyuntura. Yo les quisiera proponer que salgamos un poco de ese tema para tocar algunos otros. Es brutal la cantidad de temas que hay en un presupuesto, pero se hablaba de la seguridad y de la reducción hacia el tema de seguridad o el aumento en otras áreas. ¿Qué ves, Gibran, en seguridad en particular? La verdad es que ahí veo que se mantiene un cierto equilibrio. Es decir, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana pierde atribuciones y pierde el control de la Guardia Nacional, por lo tanto tiene que perder presupuesto, que en teoría ganaría la Sedena. No sabemos todavía cómo se dio esta transferencia, porque a su vez la Sedena pierde funciones de construcción de infraestructura que en teoría pasan a Sedatu. Por eso es que Sedatu es uno de los mayores favorecidos. Entonces, en este tema, por lo menos presupuestalmente, no me parece que haya grandes alteraciones. Ya. ¿Qué dices, Gabriel? Pues aquí aclarar que hay que recordar que no hay un recorte real al tema de la seguridad. Hay un ajuste porque hay que entender que durante el sexenio del licenciado López Obrador, la Sedena, a través de sus ingenieros militares, se encargó de grandes obras de infraestructura. Esas obras se concluyeron. Por lo tanto, hay una reasignación de ese recurso dirigido a la infraestructura y ahora se va a otro tipo de infraestructura, que es la construcción de 1 millón de viviendas. Y en una primera etapa está haciéndose esta reasignación del presupuesto a la construcción y el desarrollo de la vivienda, que como un motor, como una propuesta que va a detonar la economía en su conjunto. Entonces, pues no hay tal reducción. Y otra cosa, ahí es en donde entra la austeridad. ¿Por qué importa mucho esto? Porque la inteligencia no cuesta, pero el verdadero ahorro en el tema de la seguridad es que se está separando lo que en los sexenios antes la inteligencia no tiene un costo, tiene una inteligencia de García Harfuch. Exactamente. No, o sea, la Secretaría el tema de... La inteligencia de lo que va a ser el FBI mexicano. Ahora ya se tienen esas atribuciones, ¿no? Es carísima la inteligencia. No, es carísima si esta está vinculada a la corrupción. Cuando hay una independencia. En el gobierno pasado, pues cuando no se le pagó a las mismas empresas israelíes. A un secretario de Seguridad Pública vínculos con el narcotráfico, como fue el caso de Genaro García Luna, pues entonces hay grandes ahorros, se puede llevar a cabo la seguridad ciudadana con la participación ciudadana. Vámonos al tema de seguridad. Justamente me llamó la atención lo que decías, por eso la interrupción. Claro. Porque, o sea, la inteligencia no la estarían contemplando en un costo en particular dentro del presupuesto. ¿Qué dices? Bueno, Rubén rápido, Moreira? 3 cosas. La Sedena se convirtió en una caja china, y no por voluntad de los militares. ¿Por qué? Primero, mano de obra barata, que utilizaron, como ya se dijo, para realizar obras que, por cierto, no todas están concluidas. Y si no, veamos Dos Bocas o veamos el mismo Tren Maya. Primero. Segundo, se utilizó la mano de obra del ejército para crear la Guardia Nacional, en contrario a lo que decía el artículo 21 de la Constitución. O sea, se burló el artículo 21 durante 6 años. Y se utilizaron recursos, por ejemplo, el Colegio Militar, para empezar a formar licenciados en seguridad pública. Al mismo tiempo, se deshace la Policía Federal y ese dinero, pues en teoría, ¿qué pasó con él? Ahora mismo no sabemos desde cuándo la Guardia Nacional está en el presupuesto de Sedena y cómo se hizo para violar la Constitución. Por eso no sabemos exactamente qué pasó. Ahora, cuando se habla de corrupción, y qué mayor corrupción que dejar morir a 200,000 personas en un sexenio, y luego echarle la culpa a los de atrás. Por otro lado, estamos viendo una crisis muy grande de seguridad, que se está transformando cuando las bandas criminales toman el control de los estados. Guerrero, Michoacán, una parte de Jalisco,
Chiapas, Sinaloa. Sinaloa, pues todo eso está en control y eso hace un placebo, el de parecer que disminuye la violencia, pero tenemos un control. Cierro con algo que creo que es importante. Para este año que sigue, ellos están proyectando 14% menos para el Instituto Nacional de Migración, 10% menos para la ayuda a refugiados, 14% menos para migración en frontera sur, 9% menos para asistencia consular y 5% menos para el Instituto Mexicano de mexicanos en el exterior. Esto también está en el área de seguridad de alguna manera, y esas son las cifras pues del presupuesto en relación al gobierno anterior. O sea, no estamos hablando en relación a otros gobiernos, al gobierno anterior, al año pasado, hombre. ¿Qué dices, Gibran? Bueno, desde el Movimiento Ciudadano. Reivindico lo que decía hace un buen rato. En esto, la pretendida izquierda de Morena, que no es izquierda, hace lo mismo que se le reprochó en su tiempo a Felipe González cuando le llamaron a la austeridad austericidio. Dice Gabriel que es algo distinto a la austeridad republicana. Pero se trata de austericidio cuando le quitas a la salud pública, a la educación, a la cultura, al INA, al INBA, y en un gobierno que se dice ambientalista, también al cuidado de los recursos naturales, lo cual es preocupante. Gabriel dice que se le da a la cultura comunitaria, lo cual también es falso. Gabriel y Rubén son conocedores del modelo cubano donde se privilegia, por ejemplo, la cultura comunitaria. No por eso se deja a un lado las bellas artes y la alta cultura, pero a los niños se les da entrenamiento en las artes que ellos quieran al más alto nivel. No. Si quieren bailar ballet, si quieren tocar un instrumento, etcétera, etcétera. Cultura comunitaria, eso de lo que habla Gabriel, que además yo conozco bien sus referentes, algunos los comparto, eso se da en otras partes con mucho menos dinero, Aquí eso no existe, aquí lo que hay es dinero a cambio de derechos. Gabriel, ¿quieres decir algo sobre cultura o Sí. le entramos a tema de infraestructura, que Solamente también creo que es una precisión importante? muy breve. Ustedes se refieren a ajustes a las instituciones, a las burocracias. No vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, en materia ambiental, ayer la doctora Claudia Sheinbaum propuso al mundo, a las principales potencias, Y le hicieron caso. que se llevara a cabo el programa Sembrando Vida. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué lo propuso? Porque justamente en Centroamérica, México está ayudando para que 50,000 productores del campo siembren árboles y reforesten. Mientras corren a los protectores por honorarios. Esa es de la áreas mejor naturales. O aquí asesinan a política social para medioambientalistas. frenar la migración. ¿Y por Tan qué es no así invierten eso que en ya lo México? propusieron en el mundo. Oye, mira, que no te parece poco que 400,000 productores del campo hayan sembrado 1,000,000 de hectáreas y casi 1,000 millones de No, árboles. me parece bien la transferencia. Entonces, Lo que no me eso, parece bien también beneficia a son las Centroamérica. reglas de operación Lo estamos de ustedes. proponiendo Que en el ustedes mundo. están mandando Entonces, dinero al extranjero en no, lugar de ayudar a los mexicanos. para nada. Pues lo estás Estamos diciendo. frenando la migración, promoviendo el desarrollo regional en caray. Latinoamérica. ¿Y sabes qué? No, caray. Mira, a mí me extraña que te burles de esa manera, No me burlo, pero te deberías estoy de confrontando. preguntarles a los 50,000 productores del campo centroamericanos cómo No, pero esa le es puedo una preguntar vía a los posible. migrantes que Y matan si eso por culpa lo de ustedes. imitaran las grandes potencias del mundo, reduciendo el gasto militar, México está dando un ejemplo en el mundo al Muy respecto. bien, me parece Entonces, muy bien. pues Pero eso es falso. la mejor ambientalista es presidenta de México. Así que Y baja aquí los dejen de recursos. estar. No, Y le está bajó el bajando cuare- y le el bajó el gasto 40, le burocrático bajó y eso el se los voy a 40%. comprobar. No es Estamos falso. incrementando el desarrollo social en su conjunto con el Falso. desarrollo ambiental. Es que con ustedes un proyecto desprecian a la como gente que trabaja en el para gobierno. Nada, para nada, ¿No? yo no, ¿cómo vamos a despreciar a la cuando gente dijeron que se que corría trabaja en el a la gobierno? gente que estaba Vamos por con Gibran. honorarios, corrieron a los protectores de las áreas naturales protegidas, dejándolas a merced de cazadores furtivos, de Te voy traficantes a de huevos de comprobar tortuga, que la mayoría, etcétera, me consta, etcétera. porque estuvimos ahí, tú me visitaste en mi oficina, y te puedo decir que el 30% eran aviadores.
¿sí? Y eran Eso figurinos no puede- y O sea, figurinas a los que disfrazados de corrieron, ambientalistas. a los Hay que- protectores se les ambientales, acabó. dices, Hay eran que ir aviadores. al Se les territorio, acabó. hay que Claro. ir a Baja California Sur, Yo donde he estado no hay en todo el gente, territorio. ¿Dónde de Baja California Sur? donde no hay gente, a Guerrero Negro, ¿Ha por sido ejemplo, ok, a Bahía de ok. Los Ángeles, por ejemplo. En Ay, Bahía de Los yo he Ángeles estado corrieron a ahí toda la gente. permanentemente. ¿Y sabes En qué? Bahía de Los Ángeles No, hay un no, servidor de ¿sabes la qué? nación y va cada 15 días, Gabriel. Por eso. No, Yo no, sí he no, estado, no. Gabriel. Ah, bueno, pues vamos allá. Vamos juntos, Nada más una vamos cosa te voy a Mientras más, si quieres, demostrar. platicamos Vaya. de otra Que cosa. los ambientalistas no se deben de Ustedes son enemigos disfrazar de ellos. y estar en las nóminas. Se nos está por cerrando atrás, ¿eh? el tiempo, de hecho, el programa. Eso es. A ver, Rubén, le decías a Gabriel hace un momento el tema de Sembrando Vidas, el tema, y lo A dijiste ver. de una manera muy fuerte, los migrantes que se mueren, que matan por su culpa. Así lo Sí, decías. claro. ¿Por qué? En este país mueren cientos de miles de migrantes. Son capturados por las bandas criminales y eso nadie lo puede negar. Y hay infinidad de relatos. Frente a eso, en lugar de tener una política migratoria seria, la que se decida, porque hoy no la hay, Gabriel, la verdad, no la hay. Discúlpame, déjame terminar. Mira, te voy a escuchar, te voy a escuchar, pero adelante, adelante. Yo sé que el estilo de ustedes, Ok. cuando no hay razones, es interrumpir. Pero bueno, están bajando los presupuestos para la atención de los migrantes, por eso pasó lo de Chihuahua, esa es la verdad. Están bajando el presupuesto para atender a los connacionales en el extranjero. Sembrando Vidas es un programa cuya transferencia yo estoy de acuerdo a los campesinos, pero sus reglas de operación no son las correctas. Porque tú pides talar para sembrar, por un lado. Por otro lado, se pudiera dar esa transferencia para la protección de los bosques o de las áreas rurales. Hoy mismo no se está dando esa transferencia, solamente para algunos lugares y para esta práctica que se está dando. Por eso las organizaciones internacionales, no las nacionales, para no meterlas en la bronca, ahora las internacionales están diciendo que hay más deforestación en este país. Y eso es fácil de comprobar. Pero por otro lado, estas disminuciones que hoy se anuncian en medio ambiente son en relación con el gobierno anterior. O sea, entonces dejaron 6 años que corriera toda esa irregularidad. Vayámonos al centro. A la señora Sheinbaum, a nuestra presidenta, a nuestra jefa de gobierno y de Estado, le dejaron unas finanzas desastrosas. Y hoy ella trata de arreglarlo. Ese es el problema. Y cuadraron en la mesa números que en realidad no van a cuadrar. Pero además vienen temas de coyuntura que ellos no están esperando. Y acá yo me refiero también a lo que dice Gibran. En estos momentos, recortar a ciertas áreas es un peligro, porque tal vez te salgan los números en el cuaderno, pero no en el futuro. Yo les quiero proponer a Rubén Moreira, a Gibran Ramírez, a Gabriel García, que nos den oportunidad de poder repetir esta mesa, porque hay muchos temas que están ahí más allá de seguridad. Nos faltó salud, por ejemplo, nos falta hablar un poco más de ingresos, y para cerrar, se nos fue ya media hora en esta mesa. Pues quiere decir que estuvo interesante. Y es interesante, ¿no? Es que Sin además, duda. a ver, hay argumentos pues inteligentes de cada uno de ustedes que se agradece para un auditorio que necesita y necesitamos escuchar, más allá de polarizar y tratar de entender para dónde caminamos. En conclusión, 1 minuto, Gibran. Bueno, es lamentable el recorte que se hace en algunas áreas del gasto social. Como ha dicho aquí Rubén Moreira, esto puede generar riesgos de un tipo que no estamos viendo. Hago énfasis particularmente en el recorte a las universidades y porque a mí me interesa mucho la Universidad Autónoma de Sinaloa, metida en una crisis por el gobierno de Rubén Rocha Moya, una crisis que se entrelaza con el secuestro al Mayo Zambada, y por cierto, no se ha hecho justicia para Héctor Melesio Cuen Ojeda, asesinado por el sistema. Gracias, Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Para cerrar, Gabriel García, de Morena, de la 4T. Vamos a discutir un presupuesto que va a equilibrar el gasto, pero va a priorizar el desarrollo social, el bienestar, que ya son derechos. Se va a mandar un mensaje a todo el mundo financiero con el manejo de finanzas sanas, y hay estabilidad y fortaleza en todos nuestros indicadores, y lo demuestra nuestra moneda.
Gracias, Gabriel García de la 4T, y cerramos. Rubén Moreira, un minuto. Rápido, el precio de la moneda no está relacionado con nuestra fortaleza, está relacionada con las tasas de interés que nosotros pagamos muy grandes por muchas razones, y entonces hacen atractivo nuestro mercado para llevarse el dinero de acá. Y por coyunturas internacionales, situaciones internacionales. Segundo, rápido, yo espero que nos demos el tiempo, la paciencia de discutir bien el presupuesto, para que no salga con que votamos cosas que por la premura después se convierten en pifias. Ya se fijaron ustedes que en la Ley Orgánica de la Administración Pública la pifia es que desaparecimos hasta el momento la Consejería Jurídica, porque se hizo tan rápido, en fast track, que nadie se da cuenta, y además así se propuso. Entonces espero que nos demos el tiempo. Y en el presupuesto viene la Consejería Jurídica. Sí, son un caso, ¿no? Y que... No, pero están los órganos autónomos. Y, bueno, eso En el presupuesto están los órganos autónomos. Viene una mesa nada más para eso. Viene una mesa solo para órganos autónomos, por favor. Tenemos mucho que Digo, decir. porque en el presupuesto está está el INAI, está la COFES, está el IFT. Yo supongo que porque es el periodo de liquidación que ellos quieren. Sí, supongo. O también para hacer un guardadito y utilizarlo en otras cosas. Pero yo espero que trabajemos... No, pues ni que fuéramos el PRI. No, pues por eso... Pero no, si por hicieron eso un no, cambio Yo en creo la que todos ley. son de su condición. Hicieron un cambio en la ley, Gabriel, para poder ustedes utilizar guardaditos. los subejercicios. Pero ustedes lo pusieron, Gabriel. Rubén, Gibran, Además, ahí tienen Gabriel, exconnotados Sí. priistas. me dan oportunidad y No nos repetimos esta confundas, mesa, con todo continuamos la respeto. mesa. No, si conozco a varios Gracias, ahí. gracias Gabriel, gracias Rubén, gracias Gibran, y gracias a usted. 5571-131337, tengo el WhatsApp desbordado, rapidísimo, recorten por todos lados y no le salen las cuentas, están sacrificando cosas muy importantes. Morena es el nuevo PRIAN. Hola Luis, yo soy de zona rural y es cierto, muchas personas tienen tierras con árboles que los talaron para recibir el beneficio de Sembrando Vida. ¿Cómo invitan a gente del PRI con la 4T? Dicen aquí en el WhatsApp. Hola Luis, yo soy de Coahuila, soy panista, con orgullo sí escucho a Rubén Moreira. Me alegra que también haya gente de Coahuila en estos momentos allá. Prefiero que el presupuesto se lo entreguen a los ciudadanos a que lo entreguen a los moches, porque se lo roban los prianistas. Ahí está, mira. Ustedes son los del PRI, todos ustedes son del PRI. Dicen también, acá. Gabriel. Y los bosques y los árboles que tomaron con la construcción del Tren Maya, ¿de eso qué dicen? ¿Por qué Nomás no poquitos. hablan? Pregunten qué hizo su mejor ambientalista con la destrucción de la selva para construir el Tren Maya. Dicen aquí, ¿por qué interrumpen a Gabriel? No dejen, bueno, que yo estoy haciendo un mal mensajote, Ya ves, que estoy haciendo muy mal trabajo. Ya ves, Luis. Viendo tu entrevista es una mentira, yo vivo en una zona rural y el programa nos funcionó muchísimo. 5571-131337, está desbordado el WhatsApp.